Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola, amada iglesia, buenos días. Una oportunidad más para darle gracias a Dios y aprender algo más de la palabra que nos enseña el Señor a través de la persona del Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos a orar y a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias porque nos permite, Señor, poderte llamar Padre, porque tú nos has adoptado como tus hijos. Gracias por todo lo que estás haciendo en cada uno de nosotros, en nuestra familia. Ponemos delante de ti, Señor, nuestras vidas, pero también las vidas de nuestras familias. Cada una de esas personas que aún, Señor, no han tenido un encuentro de amor contigo, te rogamos que seas tú usándonos como esos instrumentos tuyos para que a través, no solamente de compartirles qué dice tu palabra, sino a través de nuestro trato, Señor, de nuestra vida, Señor, podamos ser de bendición para ellos. Te pedimos que nos perdones en aquello que aún estamos fallando. Y te pedimos, Señor, que seas tú obrando en la familia, en cada una de esas personas que aún no han rendido su ser ante ti, aun cuando dicen y profesan decir que creen en ti. Pero te pido, Señor, para que aquello que tú quieres hacer en ellos no haya ningún impedimento, porque a ti lo que más te disgustaba era la hipocresía de aquellos religiosos de la época, porque estaban colocando más cargas que las que ellos mismos estaban dispuestos a cumplir a sus oyentes, a sus ovejitas, a ese pueblo lleno de fe en ti, pero que lo condujeron mal muchos de esos religiosos. Pero gracias porque tú siempre hablas a nuestra mente y a nuestro corazón, y por eso te pido, para que nosotros haya una genuina y sincera relación contigo, y de tal manera en toda nuestra familia, que no se trate de una religión, sino de una relación personal contigo. Tú ordenas, nosotros obedecemos. No nos acomodamos, Señor, a ningún gusto de nuestro cuerpo, sino que aprendemos a disfrutar conforme a tu voluntad. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, aquí estamos una vez más y vamos a leer ahorita Mateo 23 del 5 al 12. Acompáñame a orar. Todo lo hacen para que la gente los vea. ¿Quiénes? Los religiosos de la época. Usan filacterías grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre y Él está en el cielo. Ni permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Hoy es bastante diciente la palabra de Dios. Es muy claro lo que el Señor nos dice y nos enseña a través de esta palabra. Recuerde que estamos trabajando Mateo capítulo 23 y leí del 5 al 12. Y es lo siguiente. No se trata de una religión. Estos hombres, los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, los escribas, ellos se habían enaltecido y sus corazones se habían llenado de orgullo. Ellos se esforzaban por cumplir la ley, entre comillas y subrayado.
al principio, pero luego todo lo hacían era para que la gente los viera. La ley sí decía y hablaba sobre las filacterías y hablaba sobre las borlas, pero tenían un significado y ese significado era para que el pueblo de Israel, tanto los religiosos como el pueblo común y corriente, llamémoslo así, desde el punto de vista de ellos, tuvieran presente la palabra de Dios. Pero no se trata de solo escribirlo y de hacer afiches hoy en día en nuestra vida de un texto bíblico. Si bien es cierto, está muy bien, pero ellos llevaban la palabra de Dios en la frente, en los brazos, y se hacían porlas vistosas y llevaron todo a una religiosidad y es a cuestiones meramente externas. Pero traigamos eso a nuestras vidas. Ellos se habían enorgullecido, ¿cierto?, de su posición. El Señor dice, se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Cuando yo digo traigamos esta enseñanza a nuestra vida, es realmente, tenemos un corazón dispuesto para Dios, para servirle a Él. ¿Y qué te motiva a hacer esas buenas obras? Porque Dios lo dice, está muy bien. Pero claramente el Señor, a través de su palabra, nos dice que no hagamos las cosas para que nos vean, en otras palabras. No lo hagamos para figurar, no lo hagamos como ellos que se sentaban en los primeros puestos, en las sinagogas, de tratar de imponer su autoridad y de que la demás gente le rindiera homenaje a ellos, no a Cristo, no a Dios. Y queremos nosotros hoy día servirle a Dios, hagámoslo, pero no lo hagamos para que nadie nos vea. No lo hagamos para que la gente nos llame y nos diga gracias por lo que me diste y que eso alimente tu ego, eso te haga sentir bien. Que el gozo que podamos sentir y experimentar es el que Dios nos da. El Señor dice que lo que haga tu mano derecha no se entere la mano izquierda. Es decir, que lo hagamos para Él y que no es necesario contarle a la gente las buenas obras que Dios hace a través de ti. Y que lo más importante que el Señor quiere, si analizamos todo este capítulo y todo este evangelio, lo que el Señor quiere realmente es que nosotros seamos esos instrumentos de bendición, no solo en lo material para mucha gente, sino en lo espiritual, en lo que podamos conducir a través de nuestros actos, inclusive a otras personas a Dios, acercarse a Él, a tener una verdadera relación con Él. Y dice, mire, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí, pero no permitan que a ustedes se les llame rabí porque tienen un solo maestro. Y todos ustedes son hermanos y no llamen padre a nadie en la tierra porque ustedes tienen un solo padre y Él está en el cielo. No permitan que los llamen maestro porque tienen un solo maestro, el Cristo. Acá lo que yo veo es que el Señor no está interesado en que, ejemplo, en la iglesia cristiana, títulos, apóstoles, el evangelista, el maestro, el pastor. No, el Señor no está interesado en eso. ¿Recuerdan cuando esa madre le pidió al Señor Jesús de que estuviera a la derecha uno y a la izquierda el otro, de Juan y Jacobo? Y el Señor dijo, eso no me corresponde a mí. Y el que quiera, inclusive aquí nos lo dice, el más importante entre ustedes será siervo de los demás. Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Señor no está interesado en títulos. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, si tú eres un servidor de Dios, Dios no te va a decir, oye, apóstol, qué bien. O oye, evangelista, qué bien. Él te va a decir, es hijo. Y lo más importante es que en verdad en nuestra mente y en nuestro corazón haya humildad,
porque tampoco se trata ni de una muy evidente egocentrismo, ni tampoco un falso y aparente humildad, de que podemos mostrar una cara de muy humildes, de muy sencillos, pero ¿cómo están nuestros pensamientos? Somos sinceros en nuestras demostraciones de amor, en nuestros sentimientos. Tenemos cuidado de no ir a herir a otros, aun con muy justas razones nosotros, ir a herir el corazón de otros. Tenemos que tener cuidado con eso. Esos son buenos mensajes que el Señor nos está hoy regalando y nos está dando un claro mensaje, y es el que nos humillemos delante de Él. Cuando nos humillamos delante de Él, estamos dispuestos a hacer aquello que más nos cuesta dar. Porque recuerden que el Señor le dijo a sus discípulos cuando aquella viuda dio unas monedas, unas pocas monedas. Y el Señor dijo que había en ella, vio algo bien especial. Y era que esta viuda lo había dado todo. Estuvo dispuesta a darlo todo. No unas migajas, porque nos acostumbraron a dar limosna. No, esta mujer lo dio todo. Entonces, que lo que hagamos, lo hagamos para Dios y lo hagamos con excelencia, si vamos a dar algo material. Pero, ¿qué hay con el trato? Que nosotros no nos enseñoreemos sobre otras personas aún sin darnos cuenta. Cuando decimos algo que maltrata el corazón de otras personas, aún con muy buenas razones nuestras, pero ¿cómo queda el corazón de esa otra persona cuando nosotros decimos, por ejemplo, lo dije porque se tenía que decir y lo dije, pero ¿y cómo queda el corazón de la otra persona? Tenemos que tener cuidado con eso. Es importante que de verdad seamos siervos de otros y que no seleccionemos, porque Dios no hace acepción de personas. Cuando digo y se refiere a esa palabra en el Evangelio, es que el Señor no tiene favoritos. El Señor no tiene en cuenta los títulos que usted tenga o los que yo tenga. Lo que el Señor mira es el corazón. Está muy bien tener logros en este mundo. Está muy bien tener muchas riquezas en este mundo, porque Dios también le encanta bendecirnos. Pero que lo importante que entendamos es que la mayor riqueza que podamos tener es un corazón humilde para Él. Es decir, un corazón en donde Cristo reina, así como Él fue tan humilde que se quitó toda divinidad y vino a la tierra como hombre. Vamos a darle gracias a Dios por este mensaje que nos está regalando. Cero religiosidad, cero aparente humildad, sino una genuina y sincera humildad. Porque aquellos religiosos de la época aparentaban humildad y se fue creciendo al llegar a un punto de que ya no la aparentaban, sino que ya se creían muy, pero muy solo ellos, salvos y muy cercanos a Dios. Y realmente estaban totalmente alejados de Dios. Lo más importante es que en verdad enfoquemos nuestra mente y en nuestro corazón, revisemos nuestros actos y qué estamos haciendo. Lo estamos haciendo, es decir, en nuestra carne, motivado por nuestros propios pensamientos y sentimientos y buscando figuraciones, o el lado contrario, en nuestra carne, en nuestros propios pensamientos y sentimientos, ofendiendo a otras personas y ni siquiera nos damos cuenta que les hemos ofendido. Esto es una buena reflexión para hoy a través de la palabra de Dios y mediante la palabra de Dios. Una genuina y sincera humildad es la que agrada a Dios. Revisemos nuestros actos mediante la palabra de Dios y vivamos conectados a Él, y nuestra vida va a ser una vida de bendición. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos encontrar esa revelación, eso que nuestra alma necesita, de poder vivir en una genuina y sincera comunión contigo,
se necesita un corazón humilde, un corazón sincero, no de aparente humildad, porque la humildad no es solamente la sencillez en nuestra forma de vestir o en nuestra forma de hablar, sino la sencillez de corazón, la sencillez de que dice, bueno, me ofendieron, me lastimaron, pero a Cristo, mi Señor y mi Salvador, ¿qué no le hicieron? Y Él antes dijo, Padre, no le tomes como en cuenta el pecado, sino por el contrario, perdónalos. Y Él vino a llamarnos al arrepentimiento, a perdonarnos, a dar su vida por el perdón de nuestros pecados. Que tengamos eso presente y que estemos dispuestos a genuina y sinceramente seguirte a ti, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén y amén. Bueno, iglesia, buena reflexión para hoy mediante la palabra. A vivir en humildad. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.